buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la escuela emocional de todas las tardes. Bueno, mis amores, hoy es lunes, inicio de la semana mayor. Y hoy pues vamos a compartir con todos ustedes el tema que vamos a tratar a continuación. Ustedes saben que los lunes viajamos hacia el mundo de la complejidad y hoy nos vamos con el derecho a morir, la eutanasia. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy aquí con nosotros a nuestra querida colega, amiga, Aris Lisset Abreu Fernández. Ella es tanatóloga. También el día de hoy aquí con nosotros el licenciado Enrique Cabral Coronado, comunicador, psicólogo organizacional y social. Y con ellos vamos a compartir este viaje maravilloso por el mundo de la complejidad. También tenemos más invitados que se irán incorporando a esto. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la casa. Hola, muchas gracias, Gris. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por su fiel sintonía como cada lunes con el debate de los lunes, la doctora Controversia. Ya estamos en Semana Santa otra vez las habichuelas con dulce, el viaje a visitar a los familiares, a disfrutar de lo que es la Semana Mayor, pero sobre todo la reflexión de lo que significa esta semana para toda la humanidad, que es la muerte y resurrección de Jesús en la cruz del Calvario, y eso nos invita también a nosotros a reflexionar. Hoy tenemos un tema muy controversial, pero es un tema importante que todos tenemos que prestar atención, que es la eutanasia. Sí, Tenemos, por eso le invito a que vayan a las redes sociales del Nuevo Diario, compartan este programa, pero también queremos saber tu comentario acerca del tema. Sí, realmente pues iniciamos el día de hoy la Semana Santa, lunes santo, un tiempo realmente súper importante porque se celebra, se conmemora, vamos a decirlo así, la historia de Jesús, la resurrección, su muerte y todos estos acontecimientos que marcan un antes y un después en la humanidad. Un tiempo pues de reflexión, un tiempo pues de irnos hacia ese encuentro con nosotros mismos, hacia esa parte tan importante que es ese encuentro con el silencio, de donde se desprenden tantas preguntas existenciales e importantes. Así que ya ustedes saben, iniciamos la Semana Santa y esperamos pues que las personas respeten las medidas de prevención con el objetivo de verdad de que haya menos situaciones negativas en la sociedad dominicana. Aris, nos vamos a este mundo lleno de complejidad, el mundo de la eutanasia. Quiero, por favor, que me digas, que me definas la eutanasia desde tu punto de vista. Bueno, la eutanasia sabemos que es la muerte digna, donde el paciente tiene el derecho en los países que así está aprobado de decidir cuándo morir o dejar de sufrir. Realmente yo pienso que cada caso debe ser visto individualmente porque lo más importante para mí es prestarle el acompañamiento a esa persona para que se determine si realmente ese sufrimiento es irreversible. Porque muchas personas en algún momento de sus vidas pueden haber querido morir por alguna situación límite que la vida los llevó. Pero luego de recibir acompañamiento, terapia, escucha empática, esas personas, nosotras mismas vivimos envueltas conociendo personas en duelo que en el momento que se le va a un ser querido han querido morir. Y no lo podemos juzgar porque solamente esa persona sabe qué tipo de vínculo, qué fue lo que perdió. Y si no tiene herramienta, puede ser que su deseo inicial sea morir. Y hemos visto cómo muchas de esas personas que dicen que quisieron morir en el momento que se le moría a alguien, luego están ayudando a otros. ¿Tú ves? Entonces, yo creo que el acompañamiento, la cercanía, yo creo que tenemos que mirar
porque estamos con las personas y no lo estamos mirando. Hay personas que están al lado de ti sufriendo. Tú vienes, trabajas con ellos, te vas y ni te diste cuenta que esa persona está sufriendo. Entonces yo creo que cada caso debe ser visto individual. Creo que cada persona que decide morir, sobre todo, por ejemplo, en el caso de esta chica, es una tragedia, una persona tan joven, y no me queda claro de que se le brindó el acompañamiento. Creo que a ella le falló todo el mundo y todas las instituciones. Queremos escuchar a nuestro psicólogo social. Adelante. ¿Cuál es su opinión acerca de la eutanasia? ¿Qué es la eutanasia para Mira, usted? cuando hablamos de eutanasia, hablamos de un proceso de provocar la muerte a esas personas que tienen enfermedades ya catastróficas, personas que ya son lamentablemente incurables, enfermedades como el cáncer, enfermedades como un tipo de, ¿por qué no decirlo? El asunto de los riñones cuando te fallan, que ya tú tienes que estarte dializando, y otras enfermedades que queda la persona paralítica o de una forma ya vegetativa, que ya usted sabe que no va a recuperar su salud nunca más y que lo que está sufriendo en una cama. Por eso la eutanasia es la forma de provocar esa muerte intencionalmente a una persona, pero con consentimiento a veces legales. En este caso voy a leer brevemente porque hablar del derecho a morir te crea cierta controversia. En este caso te voy a hacer varias preguntas que tengo aquí. ¿Quién decide cuándo termina la vida? El sufrimiento es una justificación. Entonces, en ese sentido, la eutanasia es tú ver a una persona sufriendo y esa persona decide por su propio bienestar de ya no seguir sufriendo, pues tomar la decisión de tener la eutanasia como un modelo o como un modo de ya terminar con ese sufrimiento. Y es algo médico, es algo que tiene que ser validado por la familia y validado por la misma persona que está sufriendo. Sí, es bueno entender que no todos los países aprueban esto. Hay algunos países que sí. Y por esa razón es la complejidad de este tema, porque choca directamente con lo que es lo legal, asuntos también relacionados a creencias religiosas también, en donde pues se estipula que solamente Dios es que puede, pues diríamos, decidir nuestro destino final. Y por esa razón este tema está lleno de tantas complejidades. Estamos con Machorro desde México. Queremos escuchar su posición, su opinión. ¿Qué es la eutanasia para usted? Y buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Para empezar, muchas gracias. Un gusto en saludarte a ti y a los panelistas. Me siento muy a gusto y muy honrado por compartir este espacio y este tiempo. Bueno, a mí me gustaría primeramente hacer una definición entre eutanasia, que es lo mismo que muerte asistida, en contraposición con voluntad anticipada. A ver, eutanasia y muerte asistida es la decisión unilateral del médico de privar la vida a un paciente bajo el argumento del médico que es mucho dolor, está muy caro el tratamiento, ya no tiene sentido seguir viviendo, ¿vale? Se le aplica una inyección letal o se le suspende la administración de algún medicamento que la mantiene viva y que de alguna manera pues la va a privar de la vida. O, o la van a desconectar, pero a ver, eutanasia o muerte asistida es la decisión del médico. No necesariamente hay un consenso entre el paciente y el médico. En contraposición, voluntad anticipada o muerte digna es cuando el paciente solicita, como en el caso del video, solicita de manera legal se le suspenda de cualquier administración médica o se le desconecte para que ella deje de vivir. Entonces, yo creo que hay que marcar un poquito las diferencias y ahora, bueno, yo ahí me quedaría solamente basándome única y exclusivamente en tu pregunta, ¿qué es? Eutanasia es la decisión unilateral del médico de suspender la vida, ¿vale? En contraposición con voluntad asistida, es cuando yo, como paciente, solicito que se me deje morir ya en paz, ¿vale? Excelente, gracias por compartir con nosotros tu posición. Ahora nos vamos con una pregunta muy profunda, muy compleja, y la vamos a iniciar con nuestra querida Aris. Aris, ¿consideras tú que nosotros tenemos derecho
de decir cuándo queremos morir? Sí, creo que sí. Y creo que cada caso debe ser visto individual. Tú sabes que me preocupa mucho este caso tan mediático que traiga un efecto dominó, Sí, que muchas personas que están sufriendo, que son vulnerables y que no se le está prestando la atención ni el acompañamiento, decidan que quieren morir. O sea, me preocupa que aumenten mucho las solicitudes y también me preocupa que el proceso no lleve la rigurosidad que debería. O sea, que comenzamos eh, practicando la eutanasia, personas que tienen un sufrimiento real, físico o emocional, y que luego eso se vaya expandiendo al que simplemente no quiere pasar por un proceso de quimio o al que no quiere entrar en un tratamiento médico que lo ve muy aburrido, muy doloroso, muy largo, y que se vaya como relajando esto y que los gobiernos cooperen para esto. O sea, eso pero me hasta preocupa. ahora es muy riguroso el tomar ya la decisión en los Entende- países entendemos que sí, está pero aceptado. Yo entiendo lo que tú quieres decir, que te da miedo a que eso ya llegue a un punto como de normalizarlo y exacto. que no sea tan extremo, ¿verdad? La situación. Pero hasta ahora, donde están aprobados este tipo de situación, realmente pasa por mucho rigor. Sí, esperemos que sí, que No, haya no sido es así así. como tan fácil, tú sabes. Sí. Bueno, ¿y para ti qué tú opinas? Mira, ¿Tenemos sí o no el derecho a decidir morir? yo entiendo que sí, porque se supone que si por ley está establecido en un país y tú tienes la opción de poder asumir la eutanasia como condicionamiento para tú terminar ya un proceso de dolor que tú tienes, terminar y que tú sabes que no va a volver a tener tu salud, pues tú tienes tu derecho de hacerlo, porque tu vida en tu vida y tal vez te va, y para eso existen en los médicos, vuelvo y te dice, hasta que tú no firmas cuando te van a operar, tú firmas un documento por si falla algo en la operación, ya la clínica y todo se descarga, tú estás autorizando a que te hagan una operación. Es prácticamente igual que la eutanasia. Tú estás permitiendo que no te operen de que termine, porque ya la operación no me hace nada, los medicamentos ya no me están funcionando, tengo una enfermedad terminal de cáncer y eso me está llevando al dolor, pero no solamente al dolor a mí, sino también a la familia, porque también existen diferentes modos de yo querer morir en una situación así. Está la pérdida de sentido de vida. En este caso, también tenemos la soledad o abandono de la familia, porque hay pacientes que son abandonados, que se dejan solos en una clínica a su suerte. Pero también está el miedo a ser una carga. Hay personas que no quieren ser una carga porque ya ellos entienden que con esta situación ya yo no voy a poder valerme por sí mismo y voy a tener que esperar que me estén cuidando hasta que me llegue el momento de morir. Yo estaré en mi casa como un estado vegetativo o un estado de situación crítica, sufriendo la familia, sufriendo yo, teniendo yo un dolor físico y psicológico, y de paso también los hijos o las personas que me estén cuidando, y también destruyéndome, viéndome como yo me destruyo, como yo me voy descomponiendo. Prefiero mejor la muerte, que yo prefiero la eutanasia como tal. No la veo mala ni tampoco la veo buena, pero veo que es una decisión de una persona que está sufriendo, que si entiende que ya debe cortar el sufrimiento, pues él tiene todo su derecho como ser humano de acabarle cuando quiera con ese proceso. Bueno, señores, esto es un temazo súper, súper complejo y como siempre, pues nosotros aquí respetando las posiciones. Vamos a escuchar a Machorro, ¿qué opina? ¿Consideras tú que tenemos derecho, sí o no, a decidir nuestra muerte? Sí, por supuesto que tenemos derecho y una de las consideraciones que tendríamos que tomar en cuenta es, a ver, ¿por qué no se me respeta ese derecho que tengo a morir? A ver, primero, ¿pedí nacer? No, no pedí nacer. Pero si no pedí nacer, entonces, ¿hasta dónde, en pleno uso de mi conciencia, puedo pedir ya no estar en este mundo? Pues sí, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero para que yo pueda determinar la ejecución de la decisión de ya no querer vivir, bueno, pues tienen que existir ciertas condiciones que son muy importantes. Y básicamente, si se dan cuenta, lo vamos a ubicar en el contexto biológico metabólico del cuerpo. Es decir,
Si tienes una enfermedad que es incurable, si tienes un padecimiento crónico degenerativo que te produce mucho dolor, podría yo considerar, yo ley, autoridad legal o médica, podría yo determinar si te acepto o no acepto tu petición. Y solamente lo estamos basando desde el punto de vista médico, ¿vale? Que se me hace una postura muy fragmentada, porque una persona que deja de entender, deja de darle sentido a su vida desde la parte emocional, desde la parte psicológica, automáticamente le van a decir, no, ¿sabes qué? Internalo en un hospital psiquiátrico, porque un aval que te va a permitir en la mayoría de los países poder tener una voluntad anticipada, que es decir, que cese tu vida, tiene que tener un aval psiquiátrico. Y entonces, si la persona manifiesta una serie de condiciones emocionales por las cuales no desea vivir, físicamente me encuentro bien, pero emocionalmente ya no deseo vivir, yo ya no le encuentro sentido a esto. A ver, supongamos, mi esposa murió, mis hijos no me pelan, no tengo ninguna relación con ellos, no tuve una buena relación con ellos, no nos llevamos, no tengo más familia, ya soy jubilado, ya tengo X edad, o sigo siendo activo, pero yo ya no le encuentro sentido a vivir. La respuesta rotunda va a ser no, tienes que seguir viviendo. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viviendo en esta postura médica de sí, solo sí, estoy enfermo y tengo mucho dolor físico, puede ser que el médico me aplique una eutanasia o yo solicite una voluntad anticipada. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí hay algunas consideraciones que valdría la pena analizar, que no solamente tendría que ser la muerte, el padecimiento físico, aquello que me haga solicitar la finalización de mi vida. No sé cómo la ven ustedes. No te escucho, Cris. ¿Ahora me escuchas? Sí, ya. Ok, Aris, desde tu punto de vista, ¿en qué casos específicos consideras tú que es prudente la eutanasia? ¿Y quiénes deberían de decidir esto? ¿El paciente, la familia o el médico? Definitivamente el paciente, que es el dueño de su vida, no la familia ni el médico, pero solamente en casos de enfermedades terminales donde el paciente esté sufriendo y no exista la posibilidad de mejora. O sea, tú tienes, por ejemplo, un cáncer que te hizo metástasis en el cerebro y no hay cura. Entonces pienso que tú tienes el derecho a no querer pasar por todo lo que vas a tener que pasar propio de la enfermedad y también de los tratamientos. O sea, sufrimiento por la medicación y sufrimiento por el tratamiento sabiendo que no tiene cura. Solo en esos casos. Creo que en el caso del sufrimiento emocional no, porque creo que muchas personas, muchísimas, hemos podido salir del sufrimiento emocional a través del acompañamiento, la terapia y las herramientas que podemos conseguir y aprender y practicar y experimentar. Hemos visto muchos casos donde personas trascienden al sufrimiento y su adversidad la convierten en bendiciones para otros. Entonces solamente creo que en esos casos de enfermedades límites que te tengan físicamente sufriendo. Pero nos vamos entonces en otro panorama. La persona pues está postrado y no puede pues decidir. ¿Qué ocurre en ese caso entonces? Enrique. A ti, Aris. No, sí, no la persona, no creo que el familiar pueda decidir por la persona, ni el médico tampoco. Bueno, vamos a continuar con nuestro psicólogo social con estas preguntas tan importantes. Adelante. Bueno, lo primero es que para que la eutanasia pueda tener una ejecutoria en el ámbito clínico y que la persona pueda hacer uso de esa acción para terminar con su vida, lo primero que tiene que estar aprobada como ley en un país. Es lo primero. Tiene que ser aprobada, tiene que ser consensuada, tiene que ser
y en este país yo dudo de que se llegue a ese consenso, porque recuérdate que somos un país altamente cristiano, un país o una sociedad Con muchos incultada cimientos religiosos. sí, con muchos cimientos religiosos, y eso que creo que sería como un tema, como lo fue el debate de lo que era el aborto. Ujú. Y eso sería igualito, similar en esta sociedad. Lo digo porque República Dominicana es altamente cristiana y entiende que la muerte debe terminar cuando Dios así lo decida en una persona. Y creo que es lo normal. Pero en este caso tú hablabas que si la familia tiene ese poder, bueno, en países donde está establecido, si la familia puede intervenir o interferir ya en terminar con la vida del paciente, si entiende que el paciente está en una situación que ya no va a responder ni a los medicamentos, pero tampoco va a tener a plenitud la familia, si el paciente no está en condiciones de tomar esa decisión porque está entubado, está en un estado de coma ya profunda, pues si la familia como tal, así como tú te reúnes para entubar a tu familia, cuando a tu mamá, a tu papá o un hijo o alguien que esté convaleciente en una cama, pues también tiene la decisión de tomar esa decisión clínicamente. Es una decisión dolorosa. No todo el mundo está preparado para ver partir a un ser amado, pero sobre todo para formar parte de terminar ya con la vida, de desconectarlo, porque eso es lo mismo que desconectar los aparatos de una persona ya cuando está en modo de intubación. Es lo mismo, cuando esa persona la eutanasia es prácticamente lo mismo, lo único que en esto es ya una situación de que yo como persona que estoy en una cama convaleciente tomo la decisión de hacerlo, en este caso, pero mayormente en una sociedad que es mucho más consciente de lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, lo que es el duelo, donde ponemos esa parte psicológica y fisiológica primero antes que las religiones, antes que la creencia, pues sí se da ese fenómeno, pero hay que tener cuenta, porque es lo que decía Ari anteriormente, no debemos de tomar la práctica de la eutanasia en lugares donde está aprobada como un hábito, no hacerlo porque tenemos que hacerlo, porque ya salí de esto, no, y pasaría el sufrimiento y que no tengo cuarto para pagar una clínica. Aquí hay muchos lugares, muchas instituciones que también ayudan a la familia en cuanto al gasto clínico. Usted lo que tiene que orientarse. Machorro, vamos a ver tu opinión sobre esta pregunta tan compleja. Desde tu punto de vista, ¿quién debe de tomar pues dicha decisión? ¿El paciente, los médicos o la familia? ¿Y qué opinas sobre esta complejidad en los casos específicos en que ese sujeto, que ese paciente pues no pueda pues hablar, no pueda pues decidir? Ok, yo considero que el paciente es el único eh, que debe de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra historia de vida nos han dicho que tenemos que ser responsables, que debemos de tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces, bueno, siendo coherente con esto, entonces yo soy el único que tiene que tomar decisiones, ¿no? Y entonces nos dicen, ¿sabes qué? Es que Dios es el único que va a determinar cuándo naces y cuándo mueres. Déjenme decirles que hay algo que se llama libre albedrío. Para no responsabilizar a Dios y decirle, es que tú, Dios, tienes un proyecto de vida para mí, bueno, pues entonces yo ya no hago nada, yo ya no decido nada, ya tú ya tienes el proyecto de mi vida. Y esto no es cierto, ¿vale? Y en tanto no es cierto que hay un día que se va a llamar el Día de Dios o el Día del Armagedón, en donde seremos juzgados vivos y muertos. ¿Y por quién seremos juzgados? Pues por Dios. ¿Sí? Entonces, no es cierto que Dios tiene un plan para nosotros, ¿vale? Entonces, nosotros somos los que tenemos que tomar esas decisiones, ¿ok? Ahora, ¿bajo qué circunstancias, si soy yo el que va a tomar una decisión, por qué no me dejan tomar una decisión en las consideraciones que yo veo que debo de tomarlas? ¿Por qué me tengo que regular ante una situación solamente médica para esto? Decía la compañera Aris, y que es muy respetable su posición, decía, hay una serie de procedimientos terapéuticos que nos llegan a sacar de este conflicto emocional que tenemos. Sí, pero si yo estoy solo y yo ya no quiero estar solo en este mundo y no tengo ningún problema emocional, ¿por qué no me permiten a mí ejercer este derecho y autoridad
que me han delegado toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué solamente tiene que ser una parte biológica? No quiero anteponer mi planteamiento a nadie. Solamente estoy tratando de, pues de hacer más controversial este tema, ¿vale? Porque son puntos que tendríamos que tocar. A ver, miren, hay lugares donde la eutanasia, yo me la aplico. Perdón, la muerte asistida, mi voluntad anticipada, yo me la aplico. Recordemos que de un procedimiento, perdón, de un proceso de estadístico de suicida, 8 de cada 10 hombres se suicidan, en comparación con 2 de cada 10 mujeres que se suicidan. Entonces, ¿podemos tomar la decisión? Claro que la podemos tomar, ¿vale? Aquí en México hay un procedimiento donde yo puedo solicitar la voluntad anticipada ante un juez a través de un documento notariado, y yo digo, bajo esta circunstancia quiero que se aplique esto. Y esto va por encima de la decisión de mi familia, porque la decisión de la mayoría de mis familiares va a basarse en 2 puntos. 1, amor, y 2, egoísmo. Yo no quiero que me duela, yo no quiero que me duela tu partida, por lo tanto, no quiero que te vayas. Si te quedas, al que le va a doler es a ti, pero no a mí, y yo no quiero que me duela. Esta es mi postura, Cris. Eso es lo interesante, señores, de los debates, que vemos las diferentes posiciones. Ahora está aquí con nosotros nuestra querida Estefanía Moronta. Ella es comunicadora y también pues integrante del staff de nuestro querido hermano y familia programa Socializando con Junior Cava. Hola, mi reina, bienvenida a tu casa. Con aplausos, ya le encanta. Ella nos recibe así allá. Así que nos reciben Como a reciben. nosotros. Así mismo. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, agradecida por la oportunidad. Sí, tú sabes, Estefanía, que hoy estamos viajando por un mundo lleno de complejidades, Ujú. de situaciones, lo relacionado a la eutanasia y si tenemos ese derecho de decidir sí o no sobre nuestra muerte. Y queremos ver tu posición acerca de cómo nos defines la eutanasia y si consideras tú que cada sujeto, que cada persona, que cada ser humano tiene derecho sí o no a decidir su muerte. Sí, doctora, es un tema sumamente interesante. Cuando me lo compartió, me llevó a reconectar. Yo leo mucho y veo muchas series y hay una serie muy famosa, Doctor House, Sí. y hay un capítulo donde una paciente decide que ya, o sea, que ya no quiere sufrir más, no quiere seguir pasando calamidades y toma la decisión de ese término, o sea, de la eutanasia, terminar con existir aquí en la tierra. Y realmente es algo como un objetivo o algo que define a la persona en su perspectiva de cómo ha vivido y de cómo quiere morir, porque todos tenemos claro cuando nacemos, pero no cuando morimos. Pero tal vez a la persona se le juzgue cuando quiera tomar esa decisión, pero no vemos el detrás. O sea, lo que está viviendo esa persona, lo que está sufriendo esa persona, y que ya no quiere ver a su alrededor, su círculo, su familia y sus seres queridos pasar por esa misma calamidad que está pasando esa persona. Yo viví una experiencia con mi abuela. Ella fue paciente de cáncer. En ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada aquí en República Dominicana cuando ella la diagnosticaron con cáncer. Fue un cáncer en la garganta. En ese entonces, ella fue prácticamente uno o el segundo caso aquí en República Dominicana de ese cáncer. Y nosotros agotamos todos los procesos, todo. Realmente mi familia dio el todo por el todo con mi abuela. Y ella pedía eso. Oh. Ella pedía eso porque todos sabemos que es una enfermedad que duele. Bastante.
duele mucho el desgaste físico y también el dolor incorporado en la persona sobre la enfermedad, ya cuando hace metástasis en diferentes órganos del cuerpo. Entonces mi abuela exigía eso. Ella era creyente de Dios, pero no una persona que se establecía en un templo. Ok, Su casa y su ser era su templo realmente. ok. Entonces, a lo último, ella pedía a Dios Que se quería ir. que se quería ir, Ujú. que se quería ir. Y mi abuela murió ese día. Estábamos prácticamente todos en su casa. Y ella murió eh, en ese momento, cuando se lo pidió a Dios, Dios se la Se lo llevó, concedió. Qué bueno. se lo concedió. No sufrió en ese momento. Pero ¿por qué hago sentido a este momento? ¿Por qué? Porque si ella hubiese tenido la oportunidad de acceder a ese medicamento, lo hubiese realizado. ¿Por qué? Porque solamente el ser sabe el sufrimiento Que está viviendo. que está viviendo. Ujú. Y a veces nosotros tenemos apegos emocionales y apego a lo que vivimos con esa persona y a veces no lo queremos dejar ir. Pero eso es parte de lo valioso que es este tema, de que así podemos entender un poquito más a la otra persona realmente. Sí, desde tu punto de vista, ¿quiénes tienen que tomar esa decisión? ¿El paciente, la familia o el médico? El paciente realmente. Y en el caso específico del que el paciente pues no pueda hablar, no pueda pues dar su Ujú. consentimiento, ¿qué tú opinas entonces si pasa esa situación? Bueno, en lo que estuve investigando, no en todos los países está legalizado esto. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué se debería hacer? Así como hay un riguroso solicitud para cuando uno quiere ser donante de órganos, Ujú. eso es algo sumamente importante. Cuando tú quieres ser donante de órganos, tú llenas una solicitud, una planilla para tú hacer eso realmente. Pero en este caso, si se da la oportunidad de que aquí en nuestro país o en zonas aledañas se autorice esta medicación, que sea en base a eso, ya personas que tengan enfermedades de alto riesgo, personas también que estén expuestas en las diversas instituciones, ya sea de bomberos, en el área médica también, que están sumamente en peligro, y también el área de patología, porque los patólogos tienen una afinidad de que se encarga de analizar y ver un punto de vista más allá del amplio de la medicina, pero también están expuestos A situaciones. a situaciones. Entonces, debería de ser así. Sí, bueno, señores, tenemos una preguntita de las redes sociales. Adelante. Vamos a compartir la pregunta. Luis Montero. Hola Luis, gracias por compartir. Saludos, buenas tardes, doctora. Dios condena a los suicidas. ¿Qué suceda entonces con el tema religioso? Wow, qué preguntaza. Adelante. Hasta yo. Bueno, yo entiendo que la religión que tiene que primar es la de la persona que está solicitando la eutanasia, no la valoración mía ni de nadie más. O sea, si tú solicitas la eutanasia, tú tendrás tus creencias y yo lo único que tengo que hacer es una sola cosa, respetarla, porque el respeto es la base de la sociedad. O sea que podríamos considerar hasta cierto punto que es un suicida. Yo entiendo que no es un suicidio, ¿Por qué? porque es algo que está legalmente establecido y tú estás apegándote a esa ley. Aquí, aunque tú lo pidas, no te lo van a conceder. Entonces, es en esos países donde ellos votaron para que eso fuera una realidad. Adelante, psicólogo social. Yo considero que una decisión de la persona, la religión juega su papel importante en cuanto a tu doctrinar, en cuanto a tu aconsejar, pero la toma de decisiones personales son personales. Hay personas que son muy creyentes a Dios y cuando se ven en esa situación, que se ven en esa prueba de tener un cáncer,
Le digo algo, a veces hasta dudan de su creencia y de que si Dios existiera. Porque dicen, pero Dios, si yo te he servido, ¿por qué estoy postrado en una cama? Lo que pasa Hay que, otros que lo que no. pasa, licenciado, disculpe ahí. Lo que pasa que en ese preciso momento, aunque esa persona está viviendo la situación propia de la enfermedad, automáticamente también conjuntamente está viviendo un duelo. Sí, Ujú. Y ese duelo sí, lo hace sí, tener esas tener ideas duda que usted acaba de es lo que plasmar. es lo que te estoy explicando. Entonces, solo el que está viviendo ese proceso y los familiares entienden el dolor, el duelo, el sufrimiento por el cual están pasando. Ujú. Yo no he tenido personas, sí, de parte de mi papá, era muy propenso al cáncer, mis tías, de parte de padre, pero en este caso, yo escuchaba a mi tía cuando íbamos, yo no podía dormir porque el sufrimiento, el llanto de madrugada y el dolor que le provocaba el cáncer Es difícil. era algo tormentoso, tanto para ella, pero también para uno como su familia. Entonces, todos los que estamos aquí, en algún momento hemos pasado por situaciones límite con un familiar y hasta con uno mismo. Entonces, hay que estar en esos zapatos. Por eso yo Ujú. entiendo de que eso no es que un suicidio, o como diga, eso es que yo ya entiendo que no voy a poder más con esta enfermedad ni voy a volver a ser mismo, lo que me estoy pudriendo en una cama y necesito ya salir de ese sufrimiento. En este caso, vuelvo y le repito, cuando se desconecta de un aparato respiratorio a una persona que está entubada, es la misma situación que la eutanasia y aquí es legal. Entonces, porque tú das la autorización a que se desconecte un familiar, que ya tú sabes que no va a tener ningún signo de vida. Entonces, en este caso, yo exhorto de que debe haber una discusión y que el Congreso debe tomar este tema como un tema primordial y llevarlo a un debate público para que la gente entienda y también participe del mismo y se mejore la ley de salud. La eutanasia, yo entiendo que para una persona con cáncer que está pasando por ese proceso, pues debe permitírsele como ley en esta sociedad, también con una observación médica más profunda para que no se haga un hábito y quieran usar la eutanasia para todos. Cáncer terminal, ¿verdad? Bueno, vamos a repetir la pregunta que tenemos en pantalla. Por favor, Máster. La pregunta es la siguiente. Dios condena a los suicidas. ¿Qué sucede entonces con el tema religioso? Vamos a ver qué nos dice Stephanie. Bueno, en el tema religioso es un poco complejo, porque así como hay muchas religiones, hay muchas creencias, aunque la persona sea creyente dependiendo de la religión en que esté, hay mucho cuestionante y ahí se ve del lado religioso el lado egoísta realmente, porque está claro que tú culminar con tu vida es un pecado. O sea, tú quitarte tu vida Ujú. es un pecado realmente. Pero ahí viene lo que es el creer de la persona. En tu saber que las escrituras condenan este suceso de tú culminar con tu vida, que solamente el Todopoderoso tiene el derecho de ya quitarte el derecho de permanecer en la tierra. Pero yo entiendo que así como hablamos con Dios por X o por Y, las diferentes dificultades o agradecimiento que le damos a Dios, creo que también se abre una brecha a que el Todopoderoso te dé esa oportunidad de tú concluir con tu vida, porque Él está viendo el sufrimiento por el cual tú estás Sí, pasando. pero ahí hay una contradicción Sí. Sí. de lo que tú me acabas de Que decir. sea compasivo. Porque en Exactamente. ese sentido, entonces tú estás diciendo que o sea, que él es que está decidiendo. Ujú. Tú estás Pero, entendiendo, si yo te estoy pidiendo, pero al final de cuentas, tú me dices, al final de cuentas, él es que está decidiendo. Entonces no eres tú, no es tu petición. Hay milagros Pero- que suceden. Perdón, pero- es que yo estoy hablando de acuerdo a lo que ella está hablando. eso, pero hay pero milagros. ahí va, Espérate, ahí va. tú estás entendiendo, ¿verdad? Ajá. De lo que tú hablas, tú me dices, porque al final yo le voy a pedir a él y él es que me lo va a conceder. Entonces, si no vamos a eso, tú estás muriendo no por tu petición, sino porque Dios consideró que llegó el momento. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar? Aquí es que viene la pregunta controversial.
de que es porque te lo está concediendo, porque tú hiciste esa petición per se en ese momento determinado que tú estás aquejada, o realmente es su voluntad de que ya ese era tu tiempo, que hasta ahí tú tenías que llegar. O sea, porque ahí hay una complejidad grandísima en lo Sí, que tú acabas claro. de decir. Pero ahí entra la conexión y lo que llamamos el tú visitar a la iglesia, porque la iglesia es la que te va a juzgar, la religión, la que tú decidiste permanecer, es la que te va a juzgar. Pero si la persona realmente necesita, va a entrar en comunión con Dios. Yo entendí en esa etapa de que pasamos con mi abuela, de que no importa realmente el qué dirán de tu entorno, del templo. A eso porque la pregunta es eso, es la religión. Porque es la comunidad que te va a juzgar. Porque hay religiones que no permiten que si un familiar tuyo esté necesitando de una transfusión de sangre, no te permite que tú se la Algo, No, ya lo algo un permite. poquito más simple. No, ya lo O permite. sea, no, pero dando. no lo permite. Sí, ya la iglesia que no lo permitía era la iglesia adventista y ya salió. No, no que era ya- adventista. sí, era Sí, el adventista. adventista. Ya ellos se No, no dieron. era Ya- Testigos, son los los testigos de testigos de Jehová. Jehová. Los testigos de Jehová, Adventista no. discúlpenme. Ya ellos se dieron. En esta semana hubo una publicación de que ya ellos permiten la Pero es transfusión. reciente. Sí, Pero recientemente. en cuanto a la religión, es eso, es el templo, la comunidad que conforma la religión, o sea, el templo al cual tú Congregas. te congregas, es lo que te va a juzgar realmente. Pero tú eres quien estás pasando por el proceso, tú eres que estás luchando Pero te con juzgan. tu permanecer. Ujú. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú me juzgas, tú no sabes por lo que yo estoy pasando realmente. Entonces, ¿qué hace esa persona? Hace la religión a un lado y opta por eso, ya sea el suicidio involuntario, porque lo estamos diciendo con el término correcto, Eutanasia. eutanasia, pero es un suicidio involuntario, queramos o no. ¿Cómo an- voluntario? Voluntario, exacto. Es un suicidio voluntario realmente. Oh. Aunque lo tengamos bajo ese término, es realmente así. Bueno, señores, cuántas complejidades estamos observando en este tema. Machorro, vamos a ver qué tú opinas sobre esa pregunta pues que compartimos de las redes sociales relacionado a que el suicidio, ¿verdad? Es bien satanizado. Entonces, hablar de este tema, ¿en qué posición está entonces lo relacionado a lo religioso? ¿Qué opinas? ¿Y si no soy religioso? ¿Y si no comulgo con ninguna religión? Pero es que ¿Cuál es el parámetro que van a utilizar para medirme? Porque desde dónde me estás juzgando para decidir si tengo derecho o no tengo derecho a finalizar con mi vida. ¿Desde lo moral, desde lo médico, desde lo teológico? ¿O desde mi libre albedrío? Porque decido no ser católico. Es más, fui educado para no ser católico. O de ninguna religión, ¿sale? Y entonces, ¿desde dónde voy a ser juzgado? ¿Desde dónde voy a ser tratado? Y en última instancia, a ver, ¿cómo puedo yo saber a ciencia cierta que el día que muero es el día en que Dios decidió que yo muriera? ¿Vale? Y si yo decido tomar esa decisión por mi cuenta, y entonces, como dicen, la voluntad anticipada, ¿es un suicidio? Sí, claro que es un suicidio. Por supuesto que sí. Y es de manera legalizada en algunos países. Y la pregunta es, la religión católica no permite o no tolera el suicidio, porque nos estamos anteponiendo ¿a qué? A la voluntad de Dios, porque Dios nos dio la vida y Dios nos la quita. Y entonces yo me antepongo ante Él una vez más, como lo hizo Adán y Eva, y entonces me antepongo a su voluntad y decido ser yo el que termina mi vida. Y la puedo hacer desde los términos legales, desde los términos médicos, porque desde los términos psicológicos no me dejan. Lo hago desde los términos legales porque tengo un dolor, yo tengo un padecimiento crónico degenerativo que no me va a matar, ¿vale? No tengo cáncer, no tengo diabetes, no tengo hipertensión,
tengo una enfermedad que me limita en mi capacidad o tuve un accidente que limita mi locomoción o mis movimientos. No me voy a morir de eso. Simplemente tengo un dolor insoportable, un dolor agudo, un dolor que solamente yo voy a vivenciar. Y que a ningún sacerdote, a ningún clérigo o a ninguna persona de ninguna religión puede vivenciar cómo me duele. ¿Sí me explicó? Si alguno de ustedes me dice que acaba de tener una pérdida, pues a lo mejor yo pueda ponerme en su lugar a partir de mi experiencia, que yo tuve una pérdida parecida, pero no soy capaz de poder entender la magnitud del dolor de ustedes, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiene que ser una cuestión teológica la que determine si se me autoriza o no se me autoriza morir? Si me baso en el principio de que no soy católico. Es más, no profeso ninguna religión. No soy católico, no soy musulmán y no soy judío. Es más, yo comulgo con una filosofía, a ver, se me ocurre, por ejemplo, soy budista. Entonces, ¿quién me va a juzgar? ¿Vale? No sé qué piensen. Bueno, está súper interesante, señores, todas estas opiniones sobre este tema tan complejo. Ha llegado otra preguntita de las redes sociales. Las redes sociales, señores, están prendidas con este tema. Una sociedad que acepta la eutanasia valora menos la vida vulnerable. ¿Qué opina Aris? Si una sociedad, Que ¿cómo fue? acepta la eutanasia valora menos la vida vulnerable. No, no creo que tiene nada que ver porque la eutanasia incluso no es solamente para personas vulnerables, es para personas que tengan un sufrimiento extremo, una enfermedad incurable, y que el proceso de sanar, entre comillas, o sea que el tratamiento también le suma sufrimiento, además del mismo padecimiento. Licenciado, si fuera su madre, ¿usted cambiaría su postura? En la eutanasia, no Sí. la cambiaría. ¿Por qué? Porque mayormente ver a mi madre en un estado vegetativo o un estado de descomposición en una cama, para mí el sufrimiento y el dolor es más fuerte, porque estoy viendo a mi madre consumirse. Es diferente a que tú la tengas, ya tú sabiendo que no hay posibilidad, que tú puedes orar lo que ores, dar las rodillas que dé, y lamentablemente el milagro no va a llegar. Ay, Porque no licenciado. todo el tiempo el milagro Licenciado, se no puede hable dar. así, No, por así que hay que hablarlo, hay que ser realista. Debemos quitarnos a veces el asunto religioso de la mente, porque el Pero milagro es que Dios está. puede hasta en el último No, es que no, minuto. sí puede, pero no en ese momento. Claro que sí. No, está porque ya Dios la sufriendo. quiere con Hay él. casos que No, es hemos que ya Dios visto lo de quiere con personas que se han levantado de la en el caso muerte. de mi madre, ella no se iba a levantar la muerte, iba a seguir con vida, pero en un estado vegetativo. Es un estado que ya su cerebro fue invadido por una bacteria. Entonces, ¿tú crees que esa bacteria come carne, la que existe? El cerebro se le va a volver a la normalidad. No. Para Yo vi Dios mi no es madre, mira, imposible, yo vi, sí, licenciado. no, para Dios no es imposible, pero hay situaciones que tú tienes que dejar el emprendimiento, soltar. Yo se le envié a Dios como un ángel. Le dije, Señor, ya ella bastante me la diste, bastante tiempo, fui agradecido de Dios. Ya es hora de que tú te la lleves, porque hay que también ser realista. A veces nosotros, por el apego que tenemos a la familia, porque no queremos permitir que esa familia se vaya o se marche, o que Dios le dé la oportunidad ya de morir y de estar en otro plano, porque la vida no se pierde con la muerte. La muerte es un proceso de vida que es otra dimensión que cruza el ser humano. Que yo no te vuelva a ver más, sí, no te voy a ver más, pero tengo videos, tengo ciertas cosas que puedo recordarte también por lo que yo viví contigo. Entonces, es mejor tú tener y vivir bajo ese duelo, bajo ese dolor que va a ir pasando durante el tiempo, a tú verle en una silla sentada o en una cama llorando con cáncer y tú también sin poder dormir. O tú ver a esa persona también en una situación de Alzheimer que ya no se recuerda ni sabe quién tú eres. Oye, es difícil. Entonces, para yo ver mi pariente así, prefiero que Dios se la lleve. O si está el método de la eutanasia, pues si es su condición para tener estar sufriendo, pues prefiero utilizar ese método. Bueno, señores, seguimos Ok. respetando las opiniones de nuestros colaboradores. Estefanía, y si fuera tu madre, ¿qué harías? Ay, doctora, qué difícil me la puse. Es difícil porque, bueno, voy de acuerdo
con el compañero acá, pero yo la dejaría en sus manos. Lo dejaría en manos de mi madre que tomara la decisión. Así como dije anteriormente, si aquí se diera la legalización, se va a utilizar una planilla para eso. Entonces entiendo que si se diera el caso, optaría por esa parte, pero también hay que ser justos y agradecidos de no verla así sufriendo y optaría por en ese sentido, pero ella tuviera la decisión. Y algo sumamente importante también que leí, que no se ha legalizado en muchos países por el tema de las personas que lo quieran tomar para librarse de muchas cosas. Exacto. Sí. Ari, si fuera tu madre, Yo creo que dejaría eso en manos de Dios, yo estoy de acuerdo contigo. pero no juzgo al que decide Al que decida. aplicarse la eutanasia, porque es que yo creo que los mayores males de nosotros en la sociedad es porque casi siempre que abrimos la boca es para juzgar a otro. Señora. Entonces yo creo que lo mejor es, si es mi madre y yo soy su única hija, o sea, nadie puede decidir sobre el cuerpo de ella que no sea yo no lo hago. Yo dejo hasta que Dios, y le daría los mejores cuidados paliativos hasta que Dios lo decida. Pero si tú decides aplicarte la eutanasia, lo único que yo voy a hacer contigo es acompañarte y no juzgarte. Yo estoy pues totalmente de acuerdo contigo. Uno de los grandes males que tenemos actualmente en el mundo es que vivimos apuntando, estigmatizando, juzgando y que muchos piensan que tenemos todos que pensar de la misma forma. Y por esa razón, señores, es que existe la diversidad. Y por esa razón también debe de existir el respeto a lo que el otro piense. Le guste a usted o no, hay que respetar. Porque muchos escuchan su posición, aunque no estén de acuerdo con usted. Entonces debemos de tomar en cuenta ese punto. Si fuera mi madre, yo realmente dejara eso en manos de Dios. Pienso que hasta en el último minuto, alguien pues que tiene una fe bastante fuerte, uno sabe que para el Señor los imposibles no existen, así lo veo yo. Cada cual pues es diferente, cada cual ve la vida de manera distinta y es lo interesante de la diversidad y por ende lo interesante de la vida, porque lamentablemente si todos pensáramos de igual forma, nada de esto tuviera sentido. Qué aburrido. Fuera muy aburrido todo esto. Vamos a escuchar a nuestro querido Machorro desde México. Y si fuera tu madre, ¿qué harías? Si fuera mi madre, yo le preguntaría qué es lo que ella quiere. Y si ella me dice que se quiere ya ir, entonces yo vería la manera en que se fuera de una manera digna, porque digna fue su vida y digna fue la vida que ella me dio y digna fue la educación que me dio. Y entonces yo quiero corresponderle de esa misma manera. Yo vería la forma de que su decisión, su última voluntad se conceda. ¿Por qué yo no lo decidiría? A lo mejor, como dije hace un ratito, por dolor. A ver, esta situación de yo no quiero sentir el dolor, prefiero que tú sufras, yo no quiero sentir el dolor de tu ausencia, no sé cómo procesar esto, y entonces, pues voy a utilizar este argumento. Y otro argumento que podría yo utilizar es el que han estado planteando, que definitivamente es muy respetable, ¿no? No voy a tomar una decisión y voy a dejar que la decisión de Dios sea la que determine. Esta es una decisión. No voy a hacer nada, esa es una decisión. Y entonces, mi decisión de no decidir es dejar que ella sufra. Mi decisión de no decidir es dejar que la decisión de ella no se cumpla. Esa es mi decisión. Y entonces me tengo que cuestionar mi decisión. Machorrito lindo. Esto es lo chulo del Mande. debate. Difiero de ti. No, mi amor, porque en el momento que yo digo, yo descanso en la voluntad de Dios, no es que no estoy tomando una decisión. Simplemente estoy
llevando mis cargas al Señor y considerando que Él, como lo más supremo que existe, lo más omnipotente que existe, es el que tiene la última decisión sobre la vida de mi madre. En ese sentido es que te hablo. No es que me voy a quedar inerte, porque uno va a continuar brindando el acompañamiento, el apoyo, pero al final de cuentas, como yo soy una persona de fe, te voy a hablar desde mi perspectiva, yo voy a descansar en su voluntad. O sea, por eso te digo que es lo interesante de todo esto, porque es decidir, sí, pero decidir desde dónde, desde mi creencia, decidir desde lo que es el hecho de que considero que para Dios no hay imposibles y que al final de cuentas Él es el que tiene la última palabra de decidir cuándo nos vamos de aquí. Porque te baso, Es o que sea, ya me estás baso. tomando una decisión por Dios. Tú ya estás tomando una decisión, estás haciendo una interpretación No. de que es la decisión de Dios. ¿Cómo sabes que es la decisión de Dios? Estás tomando una interpretación, estás utilizando convenencieramente, y entendamos que convenencieramente no es un punto negativo. Me conviene porque así lo deseo, porque es de acuerdo a mis condiciones, pero estás dejando de tomar una decisión y estás haciendo una interpretación. Y tu postura está bien, o sea, yo no estoy criticando tu postura ni estoy en contra de tu postura, Cris. No estoy viendo eso, solamente estoy dando un punto de vista. A ver, nos da por andar interpretando cosas que no sabemos. Es que fue la decisión de Dios, ¿cómo lo sabes? Dime cómo lo sabes. Por la creencia y la fe que tenemos las personas que cargamos Eso no tiene nuestras. nada que ver ni con Espérate, las creencias ni sí, con la fe, eso sí Cris. tiene que ver, porque hay un principio que Dios es que decide nuestro final. Entonces, si yo ¿Dónde dice me eso? baso. ¿Dónde dice? Eso no es bíblico. Mi amor, es mi creencia, es como yo veo la vida. Mire que cada cual tiene su Cada forma de quien, ver la Tú vida, estás ¿tú me tomando, tú entiendes? estás tomando una Bueno, decisión pero no importa, desde el punto de pero es mi vista religioso. Tú decisión. estás diciendo, le dejo Pero a es mi Dios y decisión. encomiendo a Dios esto, pero tu Pero no decisión. importa. Todo lo que Machorro dice, pero que no tú, importa, pero porque yo decida, perdón, porque aquí es que pero hay viene dos tipos de aquí decisión. viene lo interesante Una de esto, persona pero no déjame religiosa. hablar. Sí. Lo interesante no es eso. Pero yo continúo acompañando a mi madre pero ya tomaste en una todas las decisión. necesidades hasta el final y dando un apoyo eminentemente desde los cuidados paliativos. Sí, pero tu decisión. Al final, cuando vaya a partir es cuando Dios considere. Sí, pero, Eso es mi pero tu decisión está posición. motivada a la esperanza. Pero no Que esa esperanza tiene una incertidumbre que al final va a tener va a tener el mismo resultado que como si tú tomaras la eutanasia, entonces va a llegar a la espérate un muerte. momento, pero espérate un momento. Ahora, tú haces de la Entonces fe. somos millones de personas en el mundo Sí. que las decisiones de la vida la tenemos así. Claro, bajo una Porque todo esperanza el que- cristiana. Porque todo el que tiene una fe Bajo una esperanza considera religiosa. que Dios es lo más grande Por que eso, existe. bajo el concepto Y Él es religioso, que tú tomas tu decide sobre decisión. nuestras vidas. Por eso mismo tú ¿Y tomas una hasta decisión. cuándo nosotros no vamos a estar aquí? Lo mismo es que si yo tengo que Pero que yo desconectar respeto el cuerpo de mi padre que ya está pero muerto, está mi bien, madre, pero yo respeté, bajo una decisión yo cristiana. respeto, No, yo lo respeto. yo respeto que tú dijiste que sí, que tú dices que le hagan la eutanasia. Eso es tu Sí, pues problema. yo lo respeto, El Cris. mío no. Cris, yo lo respeto. El mío yo brindo hasta Pero el tú final. estás lo tomando, relacionado, pero lo que el Machorro te dice, tú estás tomando el una mío, decisión. bueno, pero es mi decisión. Sí, porque tú le dijiste, Es mi decisión. pero tú dijiste a Machorro Pero que lo eso no era que una Es mi decisión. decisión. Tú le dijiste a Machorro que no era una decisión. Sí es una decisión desde el punto de vista Es mi cristiano o no cristiano, son pero decisiones. estoy diciendo que es Claro, mi te la decisión. respeto. Y te la Pero no respeto. es solamente que es una decisión que yo voy a dejar a mi mamá y tirar, No, que se muera no. hasta que Dios se la vaya a llevar. no. Estamos No. hablando de que se le va a brindar conjuntamente lo relacionado a lo que son los cuidados paliativos. Claro. Pero al final no de todos, cuentas, no pero todos que gozan ahora de eso. vamos a ver, ¿qué No es todo cuidado enfermo paliativo? usa de esos cuidados paliativos. ¿Qué es cuidado Porque paliativo? hay hijos que ¿Qué se embalan, es todo el mundo cuidado se embala paliativo? y te da tirado a una Nosotros cama. brindar ese soporte de que ese ser querido muera de manera digna, muera con el acompañamiento debido, muera con el amor que necesita, muera con los medicamentos requeridos, pero al final de cuentas yo voy a respetar, quiero que Claro. entiendan, la
decisión de que ella va a partir, no cuando a mí me dé la gana porque yo se lo vaya a conceder, sino cuando el Señor considere que llegó su hora. Esa es mi posición, eso hay que Sí, pero respetármelo. entendemos esto, Y pero atendiendo todos los síntomas que la Claro, enfermedad exacto, lo que traiga. explico, con cuidados paliativos. Sí, pero En eso lo eso que ves yo tú porque tienes soporto tu el tema. conocimiento. Pero hay hijos, hay familia y hay hermanos No, porque tú estás que te yendo ya dejan por otro solo. tema. Y hay familias Ya que lo están que yo solos. estoy hablando desde Que mi prefieren mejor la perspectiva. muerte antes que Hoy esperar. hablo de su Pero mamá. Enrique dice un punto importante, pero si no vamos a ese tema, nos vamos a desviar No, del vamos a ir tema para otro lado ahora. desviarnos. completamente, No desviarnos. porque hay Se ve muy lindo personas, desde aquí no, el porque hay tema. personas que llegan a una etapa y que no sembraron y al final no tienen cómo cosechar, Aún sembrando, aún sembrando, pero, aún sembrando, te dejan solo. Aunque lo hermano. dejen solo, siempre Dios te va a poner un samaritano que va a estar contigo ahí al final de tus días, ya sea un hijo, una hija, un hermano, un abuelo, un tío. Siempre no te vas a quedar solo. Al único lugar que te vas a ir solo es a tu punto final, que va a ser lamentablemente la muerte. Pero es así, como está diciendo la doctora. Y hay que respetar cada opinión y cada creencia de cada cual realmente. Claro. Porque brindar un acompañamiento hasta el final Cuidados paliativos. a tu Y ser respetar la querido voluntad del final. y Porque respetar eso es lo que yo estoy expresando. y respetar a esa persona que tome la decisión, pero tú o la persona se desliga o suelta un poco la carga entregándole al Señor su sufrimiento. Eso es lo que está explicando la decir doctora. algo, Bueno, quiero yo te voy decir a algo. decir la verdad, en mi vida, yo te voy a hablar en mi vida, que no ha sido tampoco color de rosa, porque Ajá. yo he vivido muchas pérdidas, Ujú. inclusive duelos múltiples. Wow. Sí. Si yo no tuviera la fe que yo tengo, yo estuviera derrumbada en este Yo momento. también tuviera muerta. Y no fuera porque yo estudié logoterapia, porque yo estudié tanatología, No. porque yo estudié Por la esto y fe. hecho, porque yo hice un doctorado. No, yo estuviera derrumbada. Pero a mí la fe, ¿verdad que sí? Mi creencia en el Señor La creencia. y el agradecimiento son las cosas que me pararon a mí. Cuando en un año yo perdí 4 gente directa mía, que eso no lo aguanta todo el mundo. No. Mami, papi, mi tío que era como mi papi y mi segunda mamá, lo perdí a los 4 en un año. Eso hay que vivirlo para entenderlo. Fue mucho. Quiero decir algo. Eso hay que vivirlo. Y si yo no tuviera ese soporte de yo creer en un Dios que para mí todo lo puede, y entre ellos me pudo sacar a mí de un momento tan difícil de mi vida, dime tú, yo voy a dudar que en el último minuto él no pueda hacer algo. Hace 20 años yo me vi a borde de la muerte, a mí me mandaron a morir para mi casa. Así como ustedes me ven aquí que yo salgo todos los días. Oh, wow. ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué? Por Dios. Porque a mí clínicamente me descartaron una cirugía que se complicó. Y yo por eso creo en Dios. Amén. Porque yo soy el resultado de que sí, de que cuando la ciencia dice que no, él dice que sí. Amén. Yo lo digo por mi vivencia. Y lo digo por mis experiencias de dolor que he vivido también. ¿Tú sabes de qué? De que él fue mi bastón, mi soporte en esos momentos difíciles, límites de dificultad. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo mis cargas yo no se las voy a entregar al Señor? Claro. Yo quiero que tú sepas que desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, cada paso que yo doy, yo le digo, Señor, tú eres que estás ahí, tú diriges esto, tú eres que sabes. Sí, Esa es mi amén. vida, eso soy yo, es mi creencia. Pero yo no te lo digo porque yo lo leí, porque lo vi en la Biblia, porque otro me lo contó, o porque yo me Vivencias. paro en una iglesia, dame en el pecho. No, Vivencia. yo lo digo porque yo lo viví. Lo viviste, claro. Porque es mi experiencia de vida. ¿Y eso me llevó a qué? A trabajar más de 13 años consecutivos a favor de las personas necesitadas, haciendo recorrido casi en todo el país. Porque desde ahí mi vida tiene un antes y un después. Dio un giro, claro. que Antes sí. yo no veía la vida así, pero después que viví todo ese proceso, incluyendo mi situación de salud, ¿tú sabes de qué me di cuenta? Que lo más grande que nosotros tenemos es la vida, después tú es disparate. Y por eso tú te puedes sentar ahí ahora. Yo puedo estar con Donald Trump, yo puedo estar con quien sea al lado, y para mí todos son seres humanos igualitos, porque a la hora de cuenta,
nos van a meter en el mismo hoyo. Exacto. Y ¿cómo te digo? Y como mide la caja, es igualita para todo. Y cuando tú te ves en situaciones como me vi yo, más para allá que para acá, más para el cementerio que para acá, ahí es que tú te das cuenta qué es lo que es la vida realmente. Y para mí Dios es todo. Y hasta que me muera, todas mis cargas, todas mis situaciones, todo lo que me pueda ocurrir en la vida, yo descanso en Él. Amén. Yo puedo Amén. tener problemas más grandes. Digo yo, Señor, adelante, que sea tu voluntad. Amén. Y agradezco todo, lo bueno, lo malo, lo que sea. El agradecimiento ha sido mi herramienta, que yo te puedo decir, que yo puedo decírselo al mundo, que me ha ayudado a mí de salir de situaciones difíciles de mi vida. Porque yo le doy las gracias al Señor, señores, por todo. Por todo. Hasta por lo más malo que pueda pasar. Gracias, Señor, porque quizá en el momento determinado de mi vida, yo no me estoy dando cuenta de que yo me estoy librando. Exacto. Ujú, ujú. Y en el futuro, algo que considero hoy que era lo peor que me había podido pasar en el futuro, ¿sabes? Muchas veces he recibido respuestas maravillosas y he entendido que quizás me he librado de cosas que quizás en el futuro no iban a tener ni siquiera la forma de poder enmendar. Señores, vivencias. Yo no estoy hablando de un libro que yo leí, de que yo di que estoy todo el día sumergida en una iglesia dándome en el pecho. No, yo estoy hablando vivencias. Cris, y tú sabes que las personas somos nuestras creencias. Si yo autorizara una muerte asistida para mi mamá, yo creo que yo me voy con ella, porque que mi creencia no es que yo le pueda poner fin a la vida de mi mamá ni a la mía. Entonces, yo voy a autorizar la eutanasia y después me voy a morir yo, porque el remordimiento me va a estar matando. Lo que yo no hago es, yo entiendo que cada quien tiene derecho y no juzgar a quien lo hace, pero yo no lo haría. Yo no lo haría, ni para mi mamá, ni para mí, no lo haría, ni para ningún familiar mío. Pero eso no me da derecho a juzgar a quien lo haga, porque cada quien es que sabe las cosas que está dispuesto a soportar y las cosas que está dispuesto a hacer. Y lo que ha Porque vivido. una vez yo determino, no, mi mamá va a estar hasta que Dios quiera, yo tengo que asumir la responsabilidad de todo lo que eso conlleva, pues yo la asumo. Pero no puedo exigirte a ti que también lo haga si le pasa a un familiar tuyo. Porque es que las personas somos nuestras creencias y nuestros valores. Y claro está lo que hemos vivido. Porque la Aris de hoy no es la misma Aris de cuando tenía 25 años. Porque las cosas que me han pasado y las cosas de donde del hoyo que Dios me ha sacado varias veces, solo lo sé yo y lo he vivido yo. Quizá un joven de 25 años no lo ha vivido. Cree que se está llevando el mundo por delante. Licenciado, ¿qué usted opina? No, mayormente todos somos creyentes, todos creemos en Dios, pero por te repito, es una situación límite que yo entienda, aunque yo también tenga esperanza, porque la esperanza es normal de todos los seres humanos, la religión por igual, lo que es la creencia hacia Dios, somos un país totalmente creyente, por eso te hacía la salvedad que el tema de eutanasia como el tema, sería un tema tan debatible como el tema del aborto. En este caso todo el mundo tiene libre albedrío de las decisiones que debe de hacer, pero para como quedó mi madre, que yo sé que ya no iba a volver con una situación que ni siquiera ya sabía si existía o no tirada en una cama, siéndome esto, pues Dios se la llevó, gracias a él que se la llevó en ese sentido, pero yo, si ese método existiera y mi familia decidiera hacerlo, pues yo también apoyaría. Exactamente, señores, eso es lo interesante de estos temas, que podemos observar las diferentes posiciones. Estefanía, vamos a ver, consejo final. Sí, mire, decidir y tener control de ti, de tus emociones, de tus creencias, es lo que nos identifica y nos lleva a grandes cosas. Pero ya cuando los límites de la enfermedad y ya la ciencia no puede aportar más para tú sobrevivir y mantenerte, si tenemos esta oportunidad de la eutanasia, no juzgo a quien decida hacerlo, pero en mi caso, si un ser querido o yo misma estoy pasando por algo, optaría por eso. Ok. Bueno, señores, eso es lo interesante de estos temas. Volvemos de nuevo a reiterar que observamos pues las diferentes posiciones dependiendo de las creencias, dependiendo también de nuestras experiencias. Rápidamente, Ari, comparte con nosotros lo relacionado a lo que es tu página. Adelante.
Gracias. Mi página Duelo Esperanza Vida en Instagram. Por favor, síganme, @Duelo Esperanza Vida. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Machorro, desde la distancia. Un fuerte abrazo virtual por compartir también con nosotros esta tarde tus conocimientos sobre este tema tan complejo, tan controversial, relacionado a la eutanasia, si tenemos derecho, sí o no, de decidir sobre nuestra muerte. Bueno, amigos queridos, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este lunes santo. Será hasta mañana, sí, papito, Dios lo permite. Mañana, señores, continuamos con más debates. Así que ya ustedes saben, soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.